Buenas, buenas, ¿cómo están? Me llamo Francisco Tomé. Estoy acá para hablarte un poquito acerca de nuestro Señor Dios. Pero antes que todo, me gustaría pedirte que invitaras a nuestro Señor Jesucristo a venir a tu corazón. Lo único que debes hacer es pedirle que venga a tu corazón, guíe tus pasos, perdone tus pecados. Y recordando que cada vez que peques, solo tenés que pedírselo y Él te va a perdonar. Tratando de mejorar en esta área, claro está. Una muy buena manera de hacerlo es enfocándonos en conocer en qué estamos fallando, separar cada cosa por saber exactamente en qué estamos fallando, separarlas todas. Y enfocarnos en una a la vez, tratando de cambiar nuestra actitud al respecto, tratando de cambiar nuestra actitud al respecto, tratando de hacer lo opuesto, pero en un buen sentido. Si hacemos algo malo, lo que sea, en el mismo tiempo cambiando las cosas hacia algo bueno. Por ejemplo, si tenemos el mal hábito, digamos, de ser un poquito impacientes, o es muy bueno saber una cosa, que con nuestra impaciencia las cosas no van a pasar más rápido. Es muy bueno saber que es mejor estar calmado. Entonces, en vez de ponerse impaciente uno, buscar la manera de tranquilizarse. Es muy bueno repetirse en la mente: uno, tranquilo, tranquilo. Nosotros conocemos el significado de la palabra tranquilo. Entonces, cuando lo decimos, nuestro cuerpo automáticamente responde a ello. Si lo repetimos constantemente, y más si lo seguimos haciendo todo el tiempo, se vuelve en un hábito. Entonces es muy bueno hacer eso. Me gustaría hablarte un poquito acerca de esto, de la paciencia. Es muy bueno el ser paciente, tener paciencia hasta que el Señor conteste nuestras oraciones. Porque muchas veces nosotros seguimos orando por las cosas, seguimos orando por cosas, pero nosotros no vemos el resultado. Es muy importante el saber una cosa: que Dios nuestro Señor va a contestar nuestras oraciones cuando nosotros querramos, pero debemos recordar que existe un balance. Mira, entre más nos esforzamos nosotros, Dios nuestro Señor nos ama de una manera muy grande, claro está, pero entre más nos esforzamos nosotros por agradar a nuestro Papito Dios nos va a contestar las oraciones más rápido, como cuando Daniel le rezó en el libro de Daniel. Y pues el arcángel bajó y le dijo a Daniel de que su oración había sido contestada en ese momento, pero porque él era muy amado. Daniel era muy amado porque él cumplía con la ley del Señor al pie de la letra. Él era un muy devoto cristiano que amaba a nuestro Señor, le rezaba todo el tiempo, hacía su voluntad. Y no solo eso, Daniel tenía un muy buen corazón y una muy buena personalidad y actitud. Claro está que todo esto viene de nuestro Señor Dios. Nosotros sabemos que el Señor Dios cubrió a Daniel, a Sadrach, Meshach y Abednego con mucha sabiduría, entendimiento de ciencia y de todo. Podemos entender entonces que el arcángel le dijo a Daniel: porque eres muy amado. Entre más nosotros cumplamos con la voluntad de nuestro Señor, más nos va a amar. Pero el detalle está en eso, que te va a amar más, porque Diosito, debes entender una cosa: Papito Dios conoce el fin y el principio de todas las cosas, ¿me entendés? Entonces, si vos lo necesitas, claro que sí, como un padre, Él te va a dar. Recordad que nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que el que pidiere con fe,
les será dado. El que pidiere con fe les será dado. Y les dijo de que si ellos siendo malvados, si sus hijos les pedían una pieza de pan, no le daban una piedra, o si les pedía algo, no le daban una serpiente. Él lo dijo, más nuestro amado Señor que es bueno. Entonces, ahora, la cuestión es que si lo necesitamos, Papito Dios nos lo va a dar inmediatamente. Claro, hay que recordar que hay un balance, que existe la fuerza de la oscuridad, como decíamos con Daniel. El arcángel fue enviado en el momento, pero tuvo que luchar contra las fuerzas de la oscuridad para poder llegar a Daniel. Entonces podemos ver que a veces Papito Dios se va a retrasar debido al balance, porque nosotros sabemos que el poder de Papito Dios es superior a todo y puede vencer lo que sea en cuestión de nada. Pero existe el balance. Nosotros sabemos que Lucifer está en este momento en control de la tierra y tratando de confundirnos. Pero debemos recordar una cosa muy importante. Nosotros estamos en la palma de Dios nuestro Señor y Él nos tiene en su mano. Entonces, la pregunta aquí es si de alguna manera existe algo que pueda tomarnos de la palma de la mano de nuestro Señor. Pues nosotros sabemos que eso no pasa, es imposible. Entonces estamos bien. Debemos recordar que a veces por su propio amor, porque como el Señor Jesucristo lo dijo a Juan en el libro de Revelaciones, que le dijo que Él al que ama reprende, el Señor Jesucristo. Entonces, a veces Papito Dios nos pone un poquito de disciplina a modo que la podamos resistir con el fin de hacernos mejorar en esas áreas donde estamos un poquito mal. Debemos recordar una cosa muy importante: el Señor todo lo sabe, Él sabe las necesidades que tenemos. Antes de que le pidamos, Él sabe con exactitud lo que necesitamos. Entonces debemos tener paciencia y fe, sabiendo que el Señor nos va a responder nuestras oraciones. Pero es muy importante, esto es muy importante, muy bueno. En el tiempo de espera, por la cosa que pedimos, porque nosotros debemos poner atención y ver todas las cosas buenas de nuestro alrededor, que son bendiciones del Señor, y no solo enfocarnos en aquello que estamos pidiendo, porque eso es parte de la bendición, pero eso llegará después. Pero también el Señor nos rodea de muchas bendiciones a nuestro alrededor. Ahora, lo podemos ver en todos los casos. Por ejemplo, podemos ver en el caso de Abraham, como más bien en el caso de Jacob. Vámonos al caso de Jacob. Jacob robó su bendición, su primogenitura, a su hermano Esaú. Jacob fue en busca de mujer debido a que Esaú lo quería matar por lo que había hecho. Fue en busca de una mujer a otro lugar. Entonces, pero el Señor Dios, nuestro Señor, ya había dicho lo que iba a pasar, ya había profetizado que iban a nacer dos hermanos, que uno iba a servir al otro, el mayor iba a servir al menor, y fue el caso exacto. Entonces nosotros podemos saber que aunque no lo parecía, antes de su nacimiento, Jacob ya estaba bendecido. Él ya había sido bendito desde antes de que él naciera, con todos los sucesos que iban a pasar. Esaú a la larga iba a terminar sirviéndole, no de una manera respetuosa, como nosotros sabemos que un hombre de Dios es una persona justa, es una persona de buenos sentimientos, humilde. Entonces, pues la palabra servir es como quien dice, como compañeros, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, la cuestión es que
Jacob ya había nacido con esta marca de bendición encima de él, que estaba ahí antes de que él naciera. ¿Con qué propósito? El Señor se le había dado para que él fuera el padre de muchas naciones. Como nosotros sabemos, Jacob es hijo de Isaac, Abraham, Isaac, Jacob y Esaú. Abraham fue al que se le hizo la promesa de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, que ahora lo podemos ver. Entonces, nosotros sabemos que Jacob llegó sin nada hacia donde el hermano de su madre. Entonces, ¿qué pasa? Que él encuentra a Raquel y él amaba a Raquel y esa es la bendición que él quería. Pero Jacob fue bendito por el Señor también de ser capaz de multiplicar, es donde todo lo que él tocaba se multiplicaba, todas las cosas le salían bien, todo lo que él hacía le salía bien, se le dotó con inteligencia, se le dotó con astucia, capacidad, paciencia, lo que nosotros hoy conocemos como gracia, que la gracia es esa habilidad, es como quien dice la mano del Señor encima de nosotros, que nos guarda de la impaciencia, el temor, las dudas, el cansancio, el perdernos. Es decir, es el favor de nuestro Señor, el cual nos mantiene justos ante sus caminos. Entonces, nosotros sabemos que Jacob trabajó por Raquel, trabajó 7 años porque el papá de Raquel lo engañó. El papá de Raquel también era papá de Lea. Lea era la mayor, en esos tiempos la mayor se casaba primero, o el mayor primero. Y bueno, la mayor se casaba primero y después la otra, la menor. En este caso, a Jacob le gustó más Raquel, entonces quiso casar de ella y se enamoró. Y trabajó por ella 7 años, pero le fueron rápidos porque él estaba enamorado de ella. Ok, a todo esto, hasta este punto, nosotros podemos ver que Jacob llegó sin nada ahí. Estaba trabajando por nada, porque él trabajaba por salario, por nada más vivienda, y estaba trabajando por Raquel, su bendición. Podemos saber que es muy importante que en el tiempo que estamos esperando nuestra bendición, crezcamos, nos esforcemos, nos dediquemos a mejorarnos. Por ejemplo, en el mundo actual, las habilidades, adquirir una habilidad, pensar en grande y tratar de hacerla crecer a modo de que pueda ir a través y ser un negocio muy rentable, que te dé una muy buena vida en la parte económica, recordando que el Señor es el que da todo, encontrando buenas cualidades internas como la justicia, el amor, la esperanza, la misericordia, muy importante, conocimiento más profundo de Dios nuestro Señor. Entonces, volviendo a Jacob, sabemos que debemos, en el tiempo que estamos trabajando, que estamos esperando nuestra recompensa, nuestra bendición, debemos trabajar duro por ella también. Como nosotros sabemos, Jacob ya estaba destinado a casarse, tener hijos y ser próspero, pero hasta este momento no lo parecía. Era una profecía que Jacob iba a nacer. Entonces, de nuevo, 7 años es engañado, porque el papá de Raquel quería que Jacob se quedase más, porque le favorecía a él. Recordad, todo lugar donde vos llegas, la presencia de nuestro Señor te va a ayudar a bendecir a ese pueblo. Como lo puedes ver, Daniel bendijo a Babilonia al salvarla a través de la profecía. Josué, a través de la profecía y la lectura de los sueños y su inteligencia y su trabajo duro, salvó a Egipto, que salvó a Canaán y muchos otros poblados alrededor. La cuestión es que cualquier lugar donde vos llegás es bendito, porque está la presencia del Señor con vos, y el Señor es siempre bendición, aunque a veces no lo parezca, pero es muy importante trabajar por esa bendición, tener fe sabiendo que la vas a recibir, lo que sea que querrás. Como decíamos, el Señor Jesucristo lo dijo: pide y te será dado. Entonces, de nuevo,
Trabajó 7 años por Raquel. Trabajó para una persona que no era lo suyo de él propio, sino estaba trabajando para alguien más. Hasta este punto podemos saber que Jacob no tenía nada. Entonces al 7º año, excepto la bendición, ¿no?, que no tenía nada físico, nada visible, pero él tenía la bendición del Señor. Quiere decir que ya lo tenía todo lo que él iba a necesitar y hasta más, como lo dijo David, que su copa se desparrama, porque nuestro Dios, nuestro Señor, es un Dios que nos quiere dar más que suficiente en todos los sentidos: espiritual, emocional, mental y físico. Entonces, lo espiritual son las cualidades, el corazón, los sentimientos, la mentalidad, inteligencia, conocimientos. El cuerpo son las emociones, todo lo que alegra a nuestro espíritu, a nuestro ser y todo lo demás. Entonces, claro que esto es un poquito más profundo, pero no le perdamos el rollo. Entonces la cuestión es que Jacob es engañado porque el papá de Raquel quería que Jacob se quedase más tiempo, y él debió haber supuesto que Jacob no iba a querer renunciar a Raquel. Entonces él le dio a Lea, porque le dijo que era inapropiado que la menor se casase antes que la mayor, sabiendo supuestamente que Jacob le iba a decir que sí y se iba a quedar otros 7 años trabajando por Raquel, porque era quien quería a Raquel. Entonces podemos ver ahí que Jacob no recibió exactamente lo que quería. No exactamente lo que quería, pero tenemos que saber una cosa: que nuestro Señor Dios está en control de todo. Todo lo que pasa es para bien. Todo lo que pasa tiene un sentido. Todo lo que pasa tiene una dirección en los caminos de nuestro Señor Dios. Todo lo que sucede, el Señor ya sabe lo que va a pasar. Como nosotros sabemos, es una profecía que Jacob iba a tener gran descendencia. Por ejemplo, nosotros sabemos que Lea le dio 6 hijos a Jacob antes que Raquel le diese el primero. Claro está, ¿debido a qué? Debemos recordar la misericordia de nuestro Señor, que nuestro Señor es misericordioso, compasivo, y debemos comprender que Lea estaba un poquito celosa y afligida. Estaba muy afligida porque Jacob prefería a Raquel y a ella no. Entonces el Señor la bendijo con hijos para que se ganase el favor de Jacob y para que ella fuese madre. En esos tiempos ser madre era algo muy bueno, muy importante. También eso, Raquel, la aflicción, el Señor nuestro Dios, Él siempre se compadece de los afligidos. Claro está que también a través de fortaleza, ¿no? Pero debemos recordar que el Señor es bueno en todos y con todos, en todo momento y en toda dirección. Y Él siempre tiene misericordia y compasión. Entonces, ¿qué pasa? Jacob trabaja otros 7 años por Raquel. No recibió exactamente lo que quería, pero sabemos que al final, a través de Lea, él recibe muchos hijos, que era gran parte de su bendición. Él hasta este punto no está trabajando nada físico, nada material, además que Lea. Los primeros 7 años, los siguientes 7 años trabaja por Raquel. Obtiene a Raquel, su bendición, son 14 años. Están allí, pero hasta este punto él ha sido altamente bendecido. ¿Por qué? Él es un hombre íntegro, un hombre trabajador, un hombre fuerte, un hombre sano, un hombre lleno de justicia, lleno de amor, lleno de bondad. Y estas son las cosas más importantes que nosotros podemos tener. Es nuestro Señor, y Él se complace con nosotros cuando nosotros seguimos bien sus caminos. Y no hay mayor bendición que el mismo Señor, nuestro Dios, te convierta a eso. Porque
nuestro Señor Dios, Él utiliza circunstancias, cualquier tipo de circunstancias, para ayudarnos a cambiar y a mejorar en las áreas que más nos afectan, con el fin de crearnos algo mejor de nosotros. Como dijo el Señor Jesucristo, que Él al que ama reprende, y que Él a los hombres probará con fuego, para que el oro de nosotros sea refinado. Entonces, esto significa que nosotros somos oro, y a través del fuego se moldea, se le da forma y se convierte en una pieza de arte. Lo que venimos a hacer nosotros, una pieza de arte. Cuando el Señor ha acabado con nosotros, hay que tener un poquito de paciencia, pedirle por su gracia. La gracia del Señor nos permite ir a través de la prueba con alegría, con ganas, con fortaleza, creciendo más, recordando encontrar bases. Las bases, no dejar que el mundo nos engañe, porque Satanás siempre va a estar ahí tratando de engañarnos. Entonces nosotros debemos apegarnos a nuestras bases, la fe de nuestro Señor, justicia, amor, verdad, porque el hombre, como lo dijo el Señor Jesucristo en el desierto cuando Satanás trató de tentarlo, que el hombre no solo vive de pan, sino también de toda palabra que viene de la boca del Señor. No solo debemos recordar la bendición, las promesas del Señor. Claro, es muy importante recordar las promesas del Señor, recordar el poder de nuestro Señor, recordar su amor, su protección y todo, pero no debemos distraernos de esta. Debemos no solo también cumplir la voluntad de nuestro Señor, sino debemos enfocarnos también en la enseñanza de nuestro Señor Dios, que su enseñanza como es amor, justicia, toda buena cualidad que podamos encontrar en la Biblia, misericordia, trabajo duro, honestidad, integridad, honor, bondad, pensar más en otros que en nosotros mismos, claro, trabajando para nosotros, pero también buscando la manera de ayudar a otros, humildad, piedad, sabiduría, inteligencia. Sabiduría e inteligencia son dos cosas que es muy bueno buscar, más integridad, respeto y honor. El honor puede venir a ser, digamos, un código de 3 o 4 palabras como justicia, verdad, bondad y misericordia. Recordando nosotros que el Señor lo que quiere de nosotros es que seamos misericordiosos y que conozcamos más de Él. Entonces, nosotros debemos recordar, volviendo a Jacob, que Jacob estaba pasando a través del fuego. Él estaba siendo pasado a través del fuego, lo cual es una gran bendición, porque él se estaba convirtiendo en un gran hombre. Debemos saber que Jacob era un poquito tramposo, le robó su primogenitura y su bendición a su hermano mayor, lo cual es un poquito desíntegro, pero él se convirtió en una persona más íntegra y una persona más trabajadora y más fuerte, y supo valorarlo más porque él sabía estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que Jacob hasta este punto, él no parecía tener nada material. Nada material era de él, excepto él no tenía ovejas, no tenía casas, no tenía oro, no tenía plata, no tenía nada. Iban 14 años y no se veía nada, excepto, claro, por Lea y Raquel, que eran una gran bendición ya en sí. Ahí estamos viendo cómo va tomando forma. Primero Dios nuestro Señor lo convierte, lo pasa a través del fuego y lo convierte en un gran hombre. Le da una mujer. Cuando esta mujer es de él recibe a otra mujer. Son dos, recordando de nuevo que Jacob fue bendecido desde antes de su nacimiento. Él ya había sido marcado con su bendición y con su destino, que todos tenemos este mismo destino
Claro que la Biblia no lo dice ahí, que te toca hacer esto y recibes esto y lo otro. Entonces, lo que sí sabemos es una cosa, que el Señor a todos nos ha preparado un destino. Y ese destino solo lo podemos encontrar a través de buscar a nuestro Señor, concentrarnos en mejorar, en crecer, en salir adelante y en buscar superarnos en nuestra vida en todos los sentidos. Entonces, de nuevo, Jacob estaba siendo a través del fuego probado, a pesar de que él no parecía haber sido bendito, nacido con la marca de la bendición que él había sido nacido, hasta después de 14 años, más toda la vida de él, no parecía nada. ¿Qué pasa después? Él trabajó otros 6 años con el mismo hombre y llegó un momento donde Jacob ya se tenía que ir, pero nosotros sabemos que él era bendito, no estaba trabajando para sí mismo, pero él era bendito porque todo le iba siempre bien. Entonces Jacob también tuvo hijos, tuvo ganados, todo se le aumentó. Entonces debemos recordar que nosotros nos enfocamos en un tipo de bendición, digamos, en la parte que más nos llame la atención, pero debemos también tomarnos nuestro tiempo para apreciar todas las otras bendiciones que el Señor nos da: amigos, familia, un buen trabajo, seguridad, un buen corazón, su presencia. Si el Señor está con vos en tu presencia, es lo mejor. Debemos recordar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí las vio pesadas, naufragios, azotes, hambrunas, estuvo en la cárcel, fue perseguido, fue abofeteado, fue insultado, fue, bueno, no humillado, porque un hombre de Dios nunca es humillado, porque nosotros nos humillamos solamente en frente de nuestro Señor Dios y solo tememos a nuestro Señor Dios, porque la verdad, solo temed a Diosito, porque Diosito está con vos, como Él lo dice. No temas a lo que el hombre pueda hacerte, sino a lo que Dios dice, porque el mismo apóstol Pablo lo dijo. Qué horrible cosa es caer en manos de nuestro Señor Dios. No querés que Papito Dios te castigue. Debemos recordar muchas veces cuando el Señor entregó en manos de los enemigos por su desobediencia a los pueblos que le servían, a los pueblos que Él había bendecido. Debemos ser agradecidos con el Señor para que Él nos siga guiando. ¿Por qué? Porque es por bien de nosotros. Debemos recordar que nuestro Padre es como un padre y nosotros somos como niños en el mundo. Satanás anda ahí por todos lados queriendo destruir los corazones y el espíritu y todo de nosotros, y el Señor nos mantiene cerca de su mano y está siempre con nosotros, y entre más cerca nosotros estamos, mejor está Él ahí, porque así no nos tiene que enseñar más disciplina, pero Él siempre nos protege, nos ama, nos guía, y nosotros estamos en su mano y nada nos puede tomar de su mano, nada. Debemos recordar que nuestro Señor Dios es nuestro Señor Dios, entonces nada te puede sacar de su mano, todo está bien. Pero la cuestión es eso, que debemos recordar que la presencia, el apóstol Pablo tenía a sus amigos, se alegraban los grandes logros, el éxito del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo tanto éxito que es casi incontable el éxito que él tuvo. Por ejemplo, nosotros podemos ver que él era el defensor de la iglesia hasta ese punto. El apóstol Pablo en esa época organizó muchos evangelismos, evangelizó por todos lados, dejó iglesias, bases de iglesias, se enseñó a muchos, guió a muchos, anduvo por todos lados evangelizando, y él era muy bendito y muy amado por nuestro Señor Dios.
Y eso es muy bueno. Debemos recordar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de nuestro Señor Dios, el primogénito. Dijo que para ser más grande en el reino de los cielos, que es lo más importante, el reino de nuestro Señor Dios, primero debemos servir. Que el que más grande es el que sirve, el más grande es el que sirve y no el que es servido. ¿Qué pasa? Que el Señor Jesucristo se entregó para darnos a nosotros todo, y Él vivió una vida muy humilde en la parte material, pero rodeado siempre de personas que le amaban, que las amaba, que les guiaba y todo, ¿no? Entonces debemos recordar que en cualquier circunstancia que estemos, nuestro Señor está ahí, y debemos recordar lo que dijo el Señor Jesucristo, que el que pida le será dado. Recordar que Él lo dijo, que si vos pidieras a un árbol, imagínate desde ese punto de vista, si vos le pidieras a un árbol que se arranque y se tire al fondo del mar, y si lo haces sin duda, se va a aventar. Claro está, recordando que nuestro Señor Dios nos enseña, nos ama y nos guía. Entonces, si el árbol no lo hace, debes comprender que puede ser que sea porque no lo necesitas o porque te falta practicar. Claro está que eso es algo muy lindo, ¿no? Y es posible de hacer, es muy posible de hacer. Sería muy bonito de verlo, ¿eh? Sería muy bonito, pero recordad eso, que el Señor nuestro Dios, si vos le pedís, Él te dará. Porque recordad que Él le dijo a las personas que estaban ahí, que eran personas como vos, como yo, como cualquier otra persona, que el que pidiere le será dado. Y eso significa lo que sea. Claro está, que si es bueno para vos, si es algo malo, pues evitado. Siempre trabajar duro por las bendiciones, siempre hacer la voluntad de nuestro Señor Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Señor Dios? Principalmente que nos alejemos del mal, que le busquemos, que cumplamos con sus mandamientos, con sus mandatos, que todo esto es para bien de nosotros y para construirnos una personalidad más firme. Entonces, podemos ver que en cualquier circunstancia que estemos, estamos altamente bendecidos y podemos acceder a la bendición de nuestro Señor con solo pedirle lo que querramos, teniendo fe, trabajando duro, como estábamos hablando con Jacob, teniendo paciencia. Él esperó 14 años por sus dos bendiciones, sus dos esposas, sus hijos. Después, cuando él se fue, después de 6 años más, él obtuvo la otra parte de la bendición. Primero, él tiene una gran personalidad, se convierte en un gran hombre, padre de naciones, pero no solo eso, guía de naciones también. Él era guía de su casa, sus siervos, camellos, todo lo que él poseía. Tenía dos esposas que le amaban, a las que él amaba, tuvo muchos hijos, y fue bendecido con todas las posesiones que él tenía. Entonces nosotros debemos comprender que aunque en lo físico, en lo que es la parte material, bueno, en la parte económica, de posesiones económicas, no siempre la respuesta llega de inmediato. Claro está que el Señor nuestro Dios, Él acelera las cosas, pero nosotros debemos trabajar por las cosas. Ninguna persona en la Biblia fue bendecida sin hacer nada. Todo es en la voluntad de nuestro Señor y trabajaron muy duro por ella. La bendición del Señor más que todo viene con su favor, porque a través de nuestro trabajo es que nos convertimos en una mejor persona. Recordando que el Señor Dios también le dijo a Adán que el pan se iba a ganar con el sudor de su frente. Claro está que la misericordia de nuestro Señor, hasta ese punto ya eso quedó cancelado. Ya quedó cancelado eso de que el castigo no sigue siendo así, porque así es el mundo, porque Satanás también presiona más para que trabajemos más, ganemos menos. Nosotros debemos buscar la manera de hacer rendir nuestro trabajo a modo de ganar más. Entonces, recordando
tener paciencia en nuestro Señor Dios. Él llegará, siempre lo hace, recordando Job. Job fue castigado, fue atacado por Satanás injustamente, claro que con el permiso de nuestro Señor Dios, pero él nunca perdió la fe y siempre siguió esperando a nuestro Señor Dios. Job sabía que él no era culpable de nada, él se conocía, sabía que él no era culpable de nada, pero aún así él sabía que él era hombre y que Dios nuestro Señor es toda pureza y todo juez, y que él debía no decir nada excepto a nuestro Señor Dios. Claro está que él expuso su caso a sus amigos y a nuestro Señor Dios, pero él sabía una cosa, que a nuestro Señor Dios él no le podía contradecir porque es hombre, nadie puede comprender los juicios de nuestro Señor Dios y Él es siempre justo. Debemos recordar eso y tenerlo en la mente, que Él es siempre justo, en todo momento Él es justo. Entonces, recordando que debemos siempre confiar en nuestro Señor, sabiendo que Él es siempre justo. Y al final Job fue levantado por nuestro Señor Dios, porque fue paciente, porque nunca dudó y no se dejó atacar por Satanás. Cuando nosotros nos dejamos dominar por Satanás, lo que hacemos es que alargamos las cosas. Las podemos alargar años, igual que los hebreos alargaron también años. Su tierra prometida era un viaje de 11 años y ellos se tardaron 40. Ellos se tardaron 40, pero es porque se estaban quejando, es porque hicieron becerros, porque hacían cosas malas. Entonces el Señor les alargó la carga para que crecieran, claro está, para el bien de ellos también. Igual que en todo, recordando que el Señor lo que quiere es hacer lo mejor de vos, sacarte lo mejor de tu persona, hacerte lo mejor que puedas llegar a ser. Entonces siempre confía en nuestro Señor Dios. Dejamos rezo un poquito por esto. Padre, Señor, te agradezco por tu presencia en nuestras vidas, por tu guía, por tu misericordia, por tu justicia, porque siempre estás allí en todo momento, mi Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno en todos nuestros caminos. Padre, te pido que alejes de nuestra vida la oscuridad y acerques la luz, que sea tu calor el manto que cubre a nuestro frío y guarde nuestras almas, corazones, espíritus, mentes, cuerpos, a nuestros seres amados, y que siempre estemos en camino hacia ti, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.